Sarah May Jensen me entregó los papeles del divorcio en el estacionamiento de Hy-Vee, mientras la señora Gable observaba desde la caja. Mi mundo, anclado durante 30 años, se desmoronó al instante. Sarah May se giró hacia Mark Sterling, junto a su nuevo Lexus, y le dedicó una sonrisa forzada. «Ya es hora, Hank», dijo. «Ya no eres suficiente». Los papeles parecían folletos comunes de supermercado, rígidos e inflexibles en mi mano. La señora Gable, bendita sea, fingió estar ocupada con las bolsas de plástico, pero sus ojos no dejaban de mirarnos. Vi a Sarah May acercarse al Lexus plateado de Mark Sterling, con la pintura reluciente bajo el sol de la tarde. Se sentó en el asiento del copiloto sin mirar atrás. El motor ronroneó, y luego el coche arrancó, dejándome de pie junto a mi vieja camioneta Ford, con la puerta del conductor aún abierta y un carrito medio vacío traqueteando cerca. «Ya no eres suficiente». Las palabras flotaron en el aire húmedo, asentándose en mi pecho como ceniza fría. Subí a la camioneta, con la tela del asiento cálida contra mi espalda. Los papeles del divorcio yacían sobre la consola, blancos como la nieve contra el gris oscuro. De camino a casa, las calles de Elm Creek se sentían diferentes. La curva en la tienda de piensos, la curva familiar junto a la torre de agua. Cada punto de referencia parecía imitar el suelo firme que creía pisar. Mis manos aferraban el volante a las 10:02, con los nudillos pálidos. El silencio en la cabina era denso, interrumpido solo por el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Era un viaje de 20 minutos, normalmente un momento para relajarse después de un turno en la planta, pero hoy cada kilómetro era una bajada. La casa estaba en Elm Street, una modesta casa de 2 plantas con un columpio en el porche que Sarah May había insistido en tener. Parecía la misma. Las hortensias junto a la escalera de entrada empezaban a florecer, en tonos rosa pálido y azul. Aparqué la camioneta en la entrada y salí. La puerta mosquitera crujió como siempre al abrirla. Dentro, todo estaba exactamente donde había estado esa mañana. La revista de jardinería de Sarah May en la mesa de centro, un crucigrama a medio terminar al lado, su taza favorita, limpia, en el tendedero junto al fregadero. No había señales de una salida apresurada, aún no había espacios vacíos, solo el silencio. Entré en la cocina, saqué una lata de cerveza Busch Light del refrigerador y la abrí. El siseo sonó con fuerza en el silencio. Me quedé de pie junto a la encimera, mirando por la ventana el césped bien cuidado del vecino. 30 años. Una vida tranquila. No grandiosa, pero sí sólida. O eso creía. La cerveza estaba fría. Un consuelo familiar, pero no alivió el nudo que se me había formado en el estómago. Saqué el teléfono. Billy Miller era la única persona a la que se me ocurrió llamar. «Sí, Hank». La voz de Billy sonaba un poco apagada, probablemente todavía en el almacén de madera. «Soy Hank», dije. Mi voz sonó apagada, incluso para mí. Sarah May me entregó los papeles hoy. Hubo un silencio prolongado en la línea. «¿En serio?», dijo Billy finalmente, con un tono que perdió su habitual vivacidad. «¿Dónde?» «Estacionamiento Hy-Vee. Mark Sterling me esperaba allí». Mantuve la voz serena. No hacía falta dramatizar. Billy conocía a Sarah May, conocía a Mark Sterling. Él mismo podría completar los espacios en blanco. «Dios mío, Hank, qué duro». Billy no dijo ni una sola frase vacía, lo cual agradecí. «¿Quieres que vaya? ¿Traer un six-pack?» «No, estoy bien por ahora. Solo quería contárselo a alguien». «Sí, bueno. Llámame si necesitas algo. Lo que sea. Seguro que tiene a Brenda Williams al oído. Ya sabes cómo es Brenda». Lo sabía. Brenda Williams, la mejor amiga de Sarah May, siempre había sido la que susurraba sobre más emoción, más dinero, más de lo que ella creía que Sarah May se estaba perdiendo. Mark Sterling, con su nuevo concesionario Lexus y sus trajes a medida, era el más de Brenda. Le di las gracias a Billy y colgué. Los papeles del divorcio seguían en la consola de la camioneta. Decidí dejarlos allí un rato. Al volver a entrar, la casa parecía aún más grande, más vacía. El suave zumbido del refrigerador, el lejano estruendo de un coche en la calle. Estos sonidos siempre habían formado parte del fondo. Ahora amplificaban el vacío.
Recorrí con la mirada la sala de estar, fijándome en las fotos enmarcadas sobre la repisa. El día de nuestra boda, una foto borrosa de una salida de pesca, una barbacoa de verano con amigos que pronto se verían obligados a elegir bando. Todo parecía un diorama, una escena perfectamente conservada de una vida que, de repente, inexplicablemente, había dejado de existir. Me senté en mi sillón, el de los apoyabrazos desgastados, y me quedé observando las motas de polvo bailar en el rayo de sol que atravesaba la habitación. La conmoción inicial había remitido, sustituida por un dolor sordo, una profunda sensación de desconcierto. La lata de cerveza se calentó en mi mano mientras la última luz se desvanecía del cielo. El televisor seguía apagado. No había comido desde el almuerzo, pero el hambre no era una sensación que registrara. El silencio se instaló a mi alrededor, un silencio diferente al de antes. Era un sonido hueco, una ausencia donde antes había movimiento y sonido. El bolso de Sarah May no estaba en la encimera de la cocina, ni tampoco las llaves de su coche. Sus zapatillas de deporte, que solían estar junto a la puerta trasera, habían desaparecido. Estos pequeños detalles, insignificantes en sí mismos, se acumulaban en un mensaje contundente. Ella no iba a volver. Caminé por la casa. Mis pasos sonaban demasiado fuertes sobre el suelo de madera. En el dormitorio, la cama estaba hecha. Sarah May siempre había sido muy meticulosa con eso. Su lado de la cómoda estaba vacío, salvo por un pequeño libro de bolsillo sin leer. La foto enmarcada de nosotros en nuestra luna de miel en Door County seguía en su mesita de noche, pero su pequeña colección de lociones y el cepillo de pelo plateado habían desaparecido. El cepillo de dientes en la taza junto al lavabo era solo mío. Su aroma, un ligero floral que le gustaba, ya se estaba desvaneciendo del aire. Me di cuenta de que fue una limpieza metódica, no una salida repentina, sino una salida planificada. El momento en el estacionamiento de Hy-Vee, con Mark Sterling esperando, todo tenía una especie de sentido común. Estaba diseñado para causar el máximo impacto, para no dejar lugar a dudas, para no dejarme espacio para la discusión ni la esperanza. Yacía en la cama, con las sábanas frescas y almidonadas. El espacio a mi lado parecía vasto, un paisaje vacío. No podía dormir. Mi mente escudriñaba fragmentos de nuestra vida, como grava en un colador. La forma en que Sarah May tarareaba mientras lavaba los platos, desafinada pero alegre. El debate anual sobre dónde ir de vacaciones, la cabaña del lago o los sitios históricos. No había ira, todavía no, solo una especie de observación distante. Un cuidadoso desmantelamiento de lo que había sido. El recuerdo del señor Henderson, el abogado, llegó con la luz gris del amanecer. Era a quien la gente recurría en Elm Creek para divorcios y disputas de propiedad. Un hombre de pocas palabras, conocido por su minuciosidad y justicia. Era un paso práctico, un avance en un camino que yo no había elegido. Los aspectos financieros eran cruciales. La casa, la pensión de la planta, el trabajo a tiempo parcial de Sarah May en la inmobiliaria. Eran cosas que una vez habían sido nuestras y pronto serían mías y suyas. Los niños. Emily estaba en la universidad. Thomas trabajaba a 2 pueblos de distancia. No los había llamado. Todavía no. Esta noticia, dada por teléfono, me pareció demasiado grave, demasiado torpe. Tenía que abordarla en persona, o al menos con un plan más elaborado del que tenía ahora. Amaban a su madre. Me amaban. Esto les afectaría mucho, y no quería que su primera reacción fuera recoger cosas que no estaban listas para recoger. El sol ya había salido del todo cuando finalmente me quedé dormido, solo para despertar 1 hora después, sintiéndome desesperado. Las noticias de la mañana sonaban suavemente en la radio de la cocina, informando sobre los precios del maíz y la inminente feria del condado. Sonidos comunes en una situación repentinamente extraordinaria. Preparé café solo y lo llevé a la mesita junto a la ventana. El vecindario estaba despertando. La señora Gable, al otro lado de la calle, ya estaba regando sus petunias y me echó un vistazo. Asintió brevemente, una leve inclinación de cabeza que podía significar cualquier cosa. Compasión, curiosidad o simplemente reconocimiento a un hombre solo en su porche. Sentí el teléfono pesado en la mano al descolgarlo. La oficina del señor Henderson no abriría hasta dentro de 1 hora,
pero la decisión de llamar era firme. Era el siguiente paso lógico, una fría y dura realidad que necesitaba comprender. No había vuelta atrás tras los papeles en la camioneta, ni negociación tras una humillación pública. Solo podía avanzar hacia la mecánica desconocida de terminar un matrimonio. Observé la pared en blanco, fijándome en las pequeñas marcas cerca del zócalo. La casa seguía siendo mía, pero la propiedad ahora parecía condicional. El futuro una página en blanco esperando una historia desconocida. La reunión tuvo lugar en la pequeña y ordenada oficina del señor Henderson, con el olor a papel viejo y polvo posándose sobre la pulida mesa de caoba. Mark Sterling llegó con la abogada de Sarah May, una mujer astuta llamada la señora Davis, de fuera de la ciudad. Sterling lucía exactamente igual que en el estacionamiento de Hy-Vee. Impecable. Su traje era de color gris oscuro, ajustado sobre sus anchos hombros. Su corbata era de seda, de un carmesí intenso. Se sentó frente a mí, con una leve, casi imperceptible sonrisa burlona en sus labios, un aire de propiedad que me irritaba más que cualquier insulto directo. «Hank», empezó Sterling, inclinándose hacia adelante, con una voz suave, casi tranquilizadora. «Esto no tiene por qué ser un lío. Todos queremos seguir adelante. Sarah May merece paz, y francamente, tú también». Hizo una pausa, como esperando que asintiera. «Mi clienta, la señora Jensen», se corrigió, «está dispuesta a quedarse con la casa. Yo estoy dispuesto a facilitarlo, asegurando una ruptura limpia para todos. Por supuesto, se te pagaría una suma por las molestias, digamos. Un nuevo comienzo. Sin problemas, sin dramas. Bueno para mi negocio, bueno para el tuyo». Hablaba como si estuviera cerrando el trato de una propiedad nueva, todo sonrisas y garantías ensayadas. Sin embargo, su mirada era fría, evaluadora, despectiva. Estaba ofreciendo dinero para silenciar, simple y llanamente, para mantener su nueva relación y su negocio a salvo de cualquier escándalo pueblerino. La inconveniencia eran mis 30 años de matrimonio, mi futuro. El señor Henderson, normalmente imperturbable, miró a Sterling por encima de sus gafas de media luna. «Señor Sterling», dijo con voz monótona, «la inconveniencia de mi cliente es un poco más grave que un coche nuevo con el guardabarros abollado». «Claro, claro». Sterling hizo un gesto de desdén con la mano. «Hay mucha tensión. Es comprensible. Pero estamos hablando de cuestiones prácticas, ¿no? Sarah May quiere la casa. Es una casa modesta, pero es donde se siente cómoda. Un divorcio limpio, sin complicaciones y un acuerdo generoso con el señor Peterson resolvería esto discretamente. No hay necesidad de complicar las cosas, molestar a la comunidad ni dañar la reputación». Me miró de nuevo, con la intención clara. Mi reputación, su reputación. Mantuve las manos entrelazadas sobre la mesa, con la mirada fija en Sterling. Me veía como un problema que resolver con dinero, un obstáculo en el camino hacia su nueva y brillante vida. La ira contenida que había estado latente desde el estacionamiento de Hy-Vee comenzó a solidificarse, pasando de un dolor vago a algo más frío, más duro. «No», dije en voz baja. Sterling se detuvo a media frase. Su sonrisa se desvaneció. «¿No?» «Dije que no», repetí. «No quiero su dinero, señor Sterling, y no quiero un divorcio silencioso». Me volví hacia el señor Henderson. «Henderson, señor Henderson, me gustaría que investigara los negocios del señor Sterling, en concreto, sus proyectos de construcción, cualquier licitación pendiente, cualquier problema anterior. Todo». El señor Henderson arqueó una ceja, con un destello de sorpresa en su expresión habitualmente neutral. La señora Davis, abogada de Sarah May, se removió en su asiento. El rostro de Sterling por primera vez perdió la compostura. La arrogancia contenida dio paso a un destello de irritación. «Un momento, Hank. Eso es totalmente innecesario. Mis asuntos no tienen nada que ver con esto. ¿Verdad?», pregunté, mirándolo fijamente. «Acabas de decir que querías evitar cualquier cosa que pudiera afectar la reputación. Solo me interesa». La reunión terminó poco después. No había nada más que discutir. Al salir de la oficina del señor Henderson, el aire fresco del otoño me sentó bien en la cara. La sorpresa inicial había desaparecido, reemplazada por una resolución clara y fría. No se trataba de dinero,
Se trataba de algo completamente distinto. Fui directo a casa de Billy Miller después de mi turno. Estaba en su garaje, reparando un carburador viejo. El olor a aceite y gasolina flotaba en el aire. «¿Y qué tal te fue con el señor Henderson?», preguntó sin levantar la vista. «Rechacé la oferta de Sterling», dije, «y le pedí a Henderson que investigara los negocios de Sterling». Billy se detuvo, con una llave inglesa colgando de su mano. Se enderezó lentamente, limpiándose la grasa de la frente con el dorso de la mano. «¿Qué haces? ¿Por qué? Está intentando darte un cheque, Hank. Cógelo y márchate. Cree que puede sobornarme, hacer que todo desaparezca. Y se cree tan astuto, tan superior a todo. ¿Y si no lo es? ¿Y si hay algo en su negocio que no es tan limpio como sus trajes?» Observé la cara de Billy. Sabía cómo funcionaban estos pueblos pequeños. La reputación lo era todo. Un hombre como Sterling construía su imagen sobre la confianza y la ambición. Billy dejó la llave inglesa en su banco de trabajo. «Estás hablando de golpearlo donde más le duele», dijo, mientras la comprensión se reflejaba lentamente en sus ojos. «Su sustento. Eso es otra historia, Hank». «Me dio donde más me duele», respondí. «Y lo hizo en el estacionamiento de Hy-Vee». Billy asintió lentamente. «De acuerdo. ¿Qué necesitas?» «Conexiones. Cualquiera que conozcas en construcción, inspectores, urbanismo. Cualquiera que conozca las operaciones de Sterling. Fui capataz en la planta. Sé cómo funcionan las licitaciones, cómo se ahorran gastos. Es un pueblo pequeño. La gente habla. Solo necesito saber a quién escuchar y qué preguntas hacer». Pasé el resto de la tarde en la mesa de la cocina, con un bloc de notas amarillo extendido frente a mí. Empecé a hacer listas. Nombres de contratistas, proveedores, concejales, los nombres de las promociones recientes de Sterling, las que se anunciaban con folletos elegantes en el periódico local. La conmoción había dado paso a un plan discreto y meticuloso. El camino por delante aún era difuso, pero los primeros pasos se sentían firmes, reales. Las llamadas empezaron siendo breves, casi inocentes. «Solo llamo para hacer seguimiento del nuevo proyecto Meadowbrook Estates», decía con voz firme, como la de un ciudadano preocupado o un competidor lejano. Escuché un rumor sobre las obras de cimentación de la fase 2. Solo tenía curiosidad por saber si todo estaba según lo previsto. El destinatario, generalmente algún empleado abrumado de la oficina de planificación del condado o un inspector de obras junior, anotaba la dirección. No encontrarían nada de inmediato, por supuesto. Todavía no. Pero la semilla estaba plantada. Una nota en un archivo. Una segunda mirada la próxima vez que pasaran por allí. Fui a tomar un café al restaurante, un lugar donde se reunían cada mañana contratistas jubilados y capataces de planta. «He oído que Sterling tiene problemas para conseguir sus materiales últimamente», soltaba en la conversación, como si fuera algo de conocimiento público. «Ya sabes, con las nuevas tasas de interés y todo eso. La gente está recortando gastos para que las cuentas cuadren». Mencionaba los nombres de sus nuevas subdivisiones, las de los grandes y llamativos letreros. Las palabras quedaban flotando en el aire, captadas por oídos que ya habían oído rumores similares. La gente empezó a hablar. Sin gritos, sin acusaciones, simplemente preguntándose. «Sarah May, lo está pasando mal con las finanzas», me dijo Billy Miller una tarde tomando una cerveza. «Brenda Williams habla de cómo los abogados están hurgando en todo. Sus antiguos ahorros, sus inversiones. Cree que se lo estás poniendo difícil a propósito». Simplemente asentí. «Es un divorcio, Billy. Les gusta». No corregí su suposición. La dejé pensar lo que quisiera. Eso la mantuvo concentrada en el proceso legal, lejos de los asuntos de Mark Sterling. Entonces, unas 3 semanas después, sonó mi teléfono. Era Sarah May. Su voz era más aguda de lo que la había oído en años, con un matiz de frustración. «Hank, ¿qué haces?», preguntó sin preámbulos. «El señor Henderson lo está estropeando todo. Mi abogado dice que me exige todos mis estados financieros, de hace años, y pregunta por el dinero de Sterling. ¿Por qué metes a Mark en esto? Esto es entre nosotros». «Es entre nosotros, Sarah May», dije con voz tranquila y objetiva. «Y las finanzas son parte de eso. Siempre lo han sido. Mi abogado está haciendo su trabajo, igual que el tuyo. Todo es legal». Suspiró. Un sonido frustrado y ofendido. «Solo estás siendo rencoroso. Siempre lo eras cuando no te salías con la tuya».
Colgó antes de que pudiera responder. No tenía ni idea. El verdadero trabajo estaba más allá de los papeles del divorcio. Mis llamadas a contratistas generales seguían un patrón similar. Me preguntaba si había trabajado con el equipo de Sterling en el proyecto Elmwood. Preguntaba, haciéndome pasar por consultor independiente. He oído hablar de, digamos, una programación inusual. Estoy intentando entender el mercado local, ¿sabe? ¿Alguna idea? Los contratistas, siempre recelosos de la competencia y siempre buscando una ventaja, ofrecían detalles vacilantes, confirmando problemas sutiles. Retrasos por aquí, sustituciones inesperadas de materiales por allá. Nada lo suficientemente concreto como para demandar, pero sí para hacer dudar a un cliente potencial. El señor Henderson me llamó una semana después. «Hank», dijo con un dejo de curiosidad en la voz, «algo raro está pasando con el señor Sterling. Ha perdido 2 licitaciones importantes en los últimos 10 días. Y un contacto de la oficina de planificación me ha dicho que su permiso para el nuevo parque comercial en la carretera 17 está retenido. Alegan que hay problemas estructurales imprevistos que surgieron a raíz de una denuncia anónima». Dejé pasar un instante de silencio. «¿De verdad?», pregunté, como si la noticia fuera totalmente inesperada. «Sí, es inusual. Los proyectos de Sterling suelen salir adelante sin problemas. Tiene fama de ser muy hábil en sus tratos». Henderson hizo una pausa. «No es que me queje, nos da ventaja». «Bien», dije. «Siga cavando, señor Henderson». En la planta trabajaba mis turnos meticulosamente, con una concentración absoluta. Me aseguraba de que cada equipo que manejaba funcionara a la perfección y de que cada proceso se siguiera al pie de la letra. Nadie podía acusarme de distraído o negligente. Mis manos, callosas y fuertes, sabían lo que hacían. Pero una nueva satisfacción crecía en mi interior, fría y constante, mientras veía cómo caían las pequeñas fichas de dominó cuidadosamente colocadas. El retraso en el permiso de la autopista 17 fue solo la primera, y significativa, señal. El señor Henderson tenía un don para encontrar cabos sueltos. Había revisado meticulosamente las declaraciones financieras de Sarah May, comparándolas con los ingresos y gastos comerciales declarados por Mark Sterling. De repente, las modestas sumas que Sarah May había manejado, sus pequeñas inversiones, estaban bajo la lupa. «Su crédito se está viendo afectado, Hank», me dijo Henderson por teléfono. «Está intentando obtener un préstamo para un auto nuevo, y el banco está cuestionando cierta actividad reciente. Parece que algunos cargos que Sterling hizo en una cuenta conjunta que abrieron podrían estar causando problemas. Pequeñas consecuencias, sí, pero reales. Sarah May siempre se había enorgullecido de su independencia financiera, incluso dependiendo de mis ingresos. Ahora, esa imagen cuidadosamente cuidada se estaba desmoronando. El equipo legal de Sterling, con la señora Davis al frente, se había opuesto con firmeza. Me enviaron cartas, amenazando con interdictos, exigiendo que cesara cualquier interferencia injustificada en los negocios del señor Sterling. La redacción era tan vaga que podía considerarse una acusación sin siquiera formularla. Sospechaban, pero no podían probar nada. Mis llamadas siempre eran anónimas. Mis conversaciones informales, cuidadosamente redactadas. El enfrentamiento se produjo en el festival anual de otoño de Elm Creek. El aire estaba cargado de olor a pasteles de embudo y maíz asado. Estaba cerca del concurso de comer pasteles, viendo a un grupo de niños mancharse la cara de jarabe, cuando Sterling se acercó. Tenía la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados. «¿Te crees listo, Hank?», espetó, en voz baja pero con veneno. No se molestó en decir palabras amables. «Mi permiso para la carretera 17 sigue retenido. Mis 2 últimas ofertas, perdidas. ¿Crees que no sé quién está detrás de esto?». Me giré para mirarlo, con las manos en los bolsillos. «¿Detrás de qué, Mark?», pregunté con voz tranquila, casi desconcertada. «Solo estoy intentando superar un divorcio, igual que tú». Miré a mi alrededor, como si estuviera realmente confundida. «¿Tienes problemas con el negocio? Es una pena. Menos mal que te va tan bien con Sarah May, al menos». Su rostro enrojeció, con un rojo moteado bajo su cabello cuidadosamente peinado. Parecía desesperado, atrapado en una trampa que no había previsto. «Eres un hombre vengativo, Hank. Siempre lo has sido».
Soy un hombre que acaba de descubrir que su esposa de 30 años lo engañaba con un hombre casado. Respondí con voz serena, dejando que la verdad flotara en el aire. Solo intento asegurarme de que me den lo justo, ni más ni menos. Volví al concurso de tartas, dejándolo allí de pie, furioso, mientras la gente empezaba a mirarnos, percibiendo la tensión. Los rumores del pueblo ya bullían con su nombre. Unos días después, Sarah May volvió a llamar. Su tono ya no era de indignación, sino de desesperación. «Hank, ¿qué hiciste?», suplicó. Mi historial crediticio se desplomó. Mark tuvo que pagar la cuota del coche. Esto no es lo que acordamos. Se suponía que simplemente lo dejarías pasar. No soy yo quien se fue, Sarah May, dije, apoyada en la encimera de la cocina, con el zumbido del refrigerador como única compañía. Y no soy yo quien tiene el crédito afectado. ¿Qué esperabas exactamente? ¿Que pudieras irte y todo te iría bien? ¿Y yo simplemente me rendiría? Una pausa. Luego, una amarga admisión, casi en un susurro. ¿Crees que quería dejarte porque me enamoré de él? Se burló, con un tono seco y sin humor. Nunca se trató de amor, Hank. Se trataba de algo más, de ascender, de alguien que pudiera emocionarme, que llegara lejos, no alguien que se contentara con quedarse en Elm Creek y trabajar en la planta el resto de su vida. La confesión quedó suspendida en el aire, una fría constatación de un hecho. Confirmó lo que había sospechado durante años, acechando bajo la superficie de nuestra tranquila vida. Ninguna gran pasión, solo una transacción. Una victoria vacía, si es que lo fue. No había alegría en ella, solo una silenciosa y cansada validación. Es en estos momentos, cuando la verdad se revela, que te das cuenta de lo profundamente interconectado que está todo. Las decisiones que tomamos, los caminos que recorremos, convergen, llevando a resultados que apenas podemos imaginar. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida. Brenda Williams llamó más tarde esa semana, intentando mediar. «Hank, esto se está saliendo de control», dijo con la voz cargada de preocupación, o quizás solo con el deseo de mantener la paz para Sarah May. «Tienes que dejarlo pasar. Está lastimando a Sarah May y está enfureciendo a Mark». «Brenda», dije con voz firme, «esto no tiene nada que ver contigo. Sarah May y yo nos encargamos de nuestro divorcio. Mark Sterling se encarga de sus asuntos. Te sugiero que te centres en los tuyos». Colgué antes de que pudiera responder. Los chismes sobre el romance de Sterling con Sarah May y sus repentinos problemas comerciales se hicieron más fuertes. Ya no eran solo rumores en el restaurante. Eran conversaciones directas en el supermercado, en los bancos después del servicio dominical. Sarah May, quien siempre había prosperado gracias a sus conexiones sociales, se sentía cada vez más aislada. Sus llamadas a amigos no recibían respuesta. Las invitaciones dejaron de llegar. El pequeño y cómodo mundo que había construido se desmoronaba lenta y silenciosamente a su alrededor. La vi en la oficina de correos una mañana, con los hombros hundidos y la mirada fija en el suelo. Parecía cansada, disminuida. Después de todo, las consecuencias de las decisiones se extendían por todas partes. La noticia llegó al Elm Creek Gazette un martes. Sterling Properties detiene indefinidamente el desarrollo de Grandview Heights. No se trataba de un colapso, al menos no en términos concretos, pero el subtexto era claro. Problemas legales, una retirada repentina del capital de inversión y una serie de disputas de permisos sin resolver habían paralizado el proyecto. La reputación de Mark Sterling, antes impecable y brillante, ahora estaba manchada por rumores de negocios turbios e inestabilidad. Los clientes, preocupados por sus inversiones, comenzaron a retirarse de sus otros proyectos, uno a uno. La brillante fachada de Sterling Properties, construida sobre la ambición y la confianza prestada, se estaba desmoronando. Sarah May también sintió el temblor. El señor Henderson se había asegurado de que el proceso de divorcio siguiera desenterrando cada detalle financiero. Sus honorarios legales aumentaron. Una fuga constante de fondos. La oferta inicial que Sterling le había hecho para asegurarse de que conservara la casa había desaparecido hacía tiempo, gastada en abogados que intentaban desviar la atención de sus propios libros. Ahora, la casa, nuestra casa, era un punto de discordia,
su patrimonio, un campo de batalla. Supe por Billy que había empezado a vender cosas, el antiguo jarrón de cristal, el bolso de edición limitada que había comprado el año pasado, incluso las joyas antiguas de su madre. Estas eran las cosas que siempre había valorado, los símbolos de su gusto refinado. Su pequeña empresa de marketing, que se dedicaba principalmente a campañas inmobiliarias locales, se vio en apuros. Los clientes, reticentes a verse involucrados en el escándalo del romance de Sterling y sus problemas empresariales, se marcharon discretamente a otra parte. Sarah May había vinculado su estrella a la de Mark Sterling, y ahora ambas se estaban apagando. Brenda Williams, quien siempre había sido la confidente más cercana de Sarah May, finalmente puso punto final. Las vi una vez en el supermercado. Sarah May intentaba conectar con Brenda, pero Brenda simplemente negó con la cabeza, con el rostro tenso por la desaprobación, y se marchó, dejando a Sarah May sola junto al pasillo de frutas y verduras. La reacción pública fue demasiado, incluso para Brenda. Entonces, un martes por la tarde, Mark Sterling apareció en la planta. Se quedó en la puerta de mi pequeña oficina, una sombra contra las luces fluorescentes. El traje a medida había desaparecido, reemplazado por una chaqueta arrugada y una camisa que parecía haber visto días mejores. Tenía el pelo despeinado, los ojos hundidos, con ojeras bajo ellos. Parecía un hombre que no hubiera dormido en una semana, angustiado y desolado. «Hank», dijo con voz ronca, una súplica desesperada. «Tienes que parar esto, por favor. Es demasiado. Todo se ha ido. Mis proyectos, mi reputación, mis clientes. Sarah May lo está perdiendo todo». Me recosté en mi silla, el metal chirriando suavemente. El zumbido de la maquinaria de la fábrica era un zumbido sordo tras sus palabras. Lo miré de verdad, y vi a un hombre completamente desnudo, cuya arrogancia había sido reemplazada por una profunda desesperación. Sentí un remolino silencioso y complejo de emociones. Satisfacción, sí, una justicia sombría, pero también una observación cansada de la ruina humana. Este no era el hombre que me había menospreciado en el estacionamiento de Hy-Vee. «Tú te lo buscaste, Mark», dije en voz baja y tranquila. No me regodeé. No había triunfo en mi tono, solo una constatación de los hechos. Tomaste tus decisiones. Yo solo vivo con las mías, y ahora tú vives con las tuyas. Se desplomó contra el marco de la puerta, derrotado. No dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y se alejó lentamente. Lo vi irse, con los hombros hundidos. El momento se sintió pesado, definitivo. Había buscado una venganza silenciosa, metódica y fría. Había funcionado. Pero el costo fue más que solo tiempo y energía. Había marcado líneas en mi rostro, hizo que el silencio en mi casa se sintiera aún más pesado. Algunos en el pueblo me veían como un héroe silencioso, el esposo agraviado que se defendía. Otros susurraban sobre mi frialdad, mi venganza. Escuché fragmentos de conversaciones en el restaurante, miradas sostenidas demasiado tiempo. Fue un precio a pagar. Mi reputación también cambió, aunque de una manera diferente. El mundo de Sarah May, antes construido con tanto cuidado a base de apariencias y aspiraciones, se había derrumbado. Estaba perdiendo la casa, se enfrentaba a la ruina financiera, y su otrora vibrante círculo social se había evaporado. Estaba sola, atrapada en las consecuencias de las decisiones que había tomado, decisiones que habían comenzado con una sonrisa amarga en el estacionamiento de un supermercado. La cosecha estaba completa. La sentencia de divorcio llegó por correo, un sobre grueso de la oficina del señor Henderson. Detallaba las condiciones en un lenguaje árido y legal. Sarah May recibió una fracción de lo que había exigido inicialmente. La casa, nuestra casa, se vendería, y el dinero se dividiría después de los honorarios legales. Se había visto obligada a mudarse a un pequeño apartamento de alquiler a las afueras de Elm Creek, lejos de los jardines bien cuidados y las caras conocidas de nuestro antiguo barrio. No sentí alegría al leer las condiciones finales, ni una oleada de reivindicación, solo una silenciosa sensación de plenitud, como cerrar un libro particularmente difícil. El capítulo había terminado. Mi propio negocio, aunque no se vio afectado directamente por el colapso de Sterling, experimentó un breve período de incomodidad. La gente de Elm Creek hablaba.
Algunos me veían como un hombre que se defendía, un héroe silencioso. Otros, quienes valoraban la paz por encima de todo, me veían como vengativo, un hombre que no podía dejar ir. Las consultas comerciales a veces eran seguidas por preguntas vacilantes o un extraño silencio. Yo contrarrestaba esto dedicándome a mi trabajo en la planta, enfocándome en la integridad y la honestidad, asegurándome de que cada trabajo se hiciera bien. La calidad de mi trabajo hablaba más fuerte que cualquier chisme. «Tuviste tu merecido, Hank», me dijo Billy una noche, sentados en mi porche, viendo las luciérnagas parpadear en el crepúsculo. Ella hizo su cama, y Sterling, sin duda, hizo la suya. Pero no dejes que eso te amargue. Tuviste justicia. Ahora, la paz viene de dejarlo atrás. Aún eres joven, necesitas un hombre confiable en tu vida. No dejes que sus líos definan tu futuro. Billy tenía razón. La venganza, aunque gratificante de una manera primaria, había consumido una parte de mí, una parte silenciosa, casi fría. Me había alimentado, pero también me había aislado, me había limitado. Ahora, con la lucha terminada, sentía un extraño vacío. La necesidad de justicia había sido reemplazada por la necesidad de algo más. Empecé a ir al centro comunitario local para el bingo de los viernes por la noche, simplemente para estar con la gente. Conocí a una mujer llamada Carol, viuda del pueblo vecino. Hablamos de jardinería y del cambio de estaciones, de cosas sencillas. No hubo una gran pasión, ni una conexión instantánea, solo una conversación tranquila y respetuosa. Fue una exploración cautelosa, un lento regreso al mundo de la conexión humana genuina, libre del drama del pasado. Encontré una satisfacción serena en estas pequeñas interacciones y en la soledad de mi propia vida ordenada. Entonces, llegó la llamada. El número de Sarah May apareció en mi pantalla. Casi no contesté. Lo hice. «Hank», su voz era más suave de lo que la había oído en años, con un matiz de frágil esperanza. Me preguntaba si tal vez podríamos hablar. Ya sabes, simplemente hablar. Ha pasado tanto tiempo. Tal vez podríamos intentarlo de nuevo. Por los viejos tiempos. Estábamos bien, Hank. Tuvimos una buena vida. Podríamos empezar de nuevo. Hice una pausa, imaginándola en ese pequeño apartamento de alquiler, despojada de su vida anterior. La mujer que estaba frente a mí ahora no era la que me había entregado los papeles del divorcio en el estacionamiento de Hy-Vee, ni la que me había despedido con tanta crueldad. Estaba destrozada, quizá, pero el abismo que nos separaba era demasiado grande, demasiado profundo, marcado por la traición y la destrucción calculada. «No, Sarah May», dije con voz suave pero firme, sin ira ni amargura, solo con una determinación clara e inquebrantable. Nuestros caminos están separados ahora. No hay vuelta atrás. Construimos lo que construimos y se derrumbó. No queda nada por reconstruir. Colgué. No hubo discusión, ni súplica, solo un clic silencioso. Miré por la ventana la calle familiar, a los niños del vecino jugando en el jardín. El mundo seguía girando. Mi mundo había cambiado, sin duda, pero seguía girando. Seguí observando las silenciosas consecuencias, el efecto dominó que se extendía a partir de esa única y brutal acción en el estacionamiento de un supermercado. El costo de las decisiones, de hecho, lo pagaban todos los involucrados, de diferentes maneras. Los meses posteriores al acuerdo de divorcio me vieron redoblar mis esfuerzos en la planta. Mi trabajo, siempre constante, se volvió aún más meticuloso. Me concentraba en cada detalle, en cada proceso, asegurándome de que nada se dejara al azar. No solo estaba haciendo un trabajo, estaba reconstruyendo una reputación, no solo para mí, sino para el tipo de trabajo honesto y confiable que definía a esta ciudad. Me aseguré de que mis presupuestos fueran justos, mis plazos realistas y mi palabra firme. La gente empezó a notarlo. «Hank Peterson es un hombre en quien se puede confiar», escuché decir a alguien en la ferretería. Se sentía bien, una satisfacción lenta y silenciosa. Incluso acepté a un aprendiz, un joven llamado David, recién salido de la escuela vocacional, con ganas de aprender. Era inexperto, pero tenía buenas manos y una cabeza sensata. Le enseñé los entresijos, no solo a arreglar una bomba defectuosa o calibrar una máquina,
sino la importancia de llegar a tiempo, de hacer el trabajo bien a la primera y de tratar a los demás con justicia. Tu reputación, le decía, es lo único que realmente te pertenece. No dejes que nadie te la quite y nunca la des. También empecé a colaborar en proyectos comunitarios. El viejo marcador del instituto necesitaba reparaciones, así que ofrecí mi tiempo y algunas piezas de repuesto de la fábrica. Ayudaba a arreglar los bancos del parque municipal y colaboraba como voluntario en la colecta de alimentos. No eran grandes gestos, sino pequeñas contribuciones al tejido social del lugar que llamaba hogar. Ayudó. Sentía que estaba aportando algo al mundo, remendando cosas, en lugar de simplemente destrozándolas. Los años de abandono emocional, de vivir con una esposa que me consideraba insuficiente, habían dejado un vacío en mi interior. Pero poco a poco, ese vacío comenzó a llenarse, no con ira, sino con una silenciosa sensación de autoestima. A veces me encontraba tarareando una melodía que no había escuchado en años. Pequeñas cosas. Vi a Sarah May varias veces. Ahora estaba en el mostrador de la gasolinera, limpiando la máquina de café y cobrando lotería. Su cabello, antes cuidadosamente peinado, estaba recogido en una sencilla coleta. Su ropa era sencilla y práctica. Aún parecía cansada. La agudeza había desaparecido de su mirada, reemplazada por una resignación agotada. Sus intentos de reconectar con viejos amigos, de recuperar algo de su vida anterior, se topaban en su mayoría con una resistencia cortés pero firme. Elm Creek era un pueblo pequeño, y su memoria era larga. Me enteré de que Mark Sterling se había ido de la ciudad por completo. Sus concesionarios fueron vendidos, y una empresa más grande de la ciudad se hizo cargo de los proyectos restantes. Su esposa se divorció de él, llevándose a los niños y mudándose con su hermana en Ohio. Su carrera, su familia, toda su vida aquí, todo se había ido, se había dispersado como polvo. Había algo definitivo en ello, una sensación de haber purgado la ciudad de algo tóxico. Pero a veces, tarde por la noche, en la tranquilidad de mi nuevo y más pequeño hogar, un pensamiento persistente afloraba. ¿Había ido demasiado lejos? La destrucción había sido total, completa. ¿Había cruzado una línea, un punto donde la justicia se convertía en algo más oscuro? Llamé al señor Henderson para concertar otra reunión. Me senté frente a él en su oficina, la misma oficina donde Sterling, con tanta arrogancia, me había ofrecido dinero para silenciarme. Señor Henderson, comencé, mirándome las manos, ¿se pregunta alguna vez si lo que hicimos estuvo bien? O sea, ¿hasta qué punto? Se recostó en su silla, con la mirada firme y sin pestañear. Hank, dijo con voz mesurada, la justicia no siempre es limpia, a veces es confusa, a veces requiere mano dura. Te hicieron daño, intentaron sobornarte y ocultarlo. Simplemente les mostraste las consecuencias de sus actos, por medios legales y totalmente permisibles. Hizo una pausa. No infringiste la ley, Hank. Simplemente la usaste, y los superaste. A veces, así es la justicia. Sus palabras me tranquilizaron, no del todo, pero sí lo suficiente. Había una verdad pragmática en ellas. Por fin me había mudado de la habitación de invitados de Billy. Encontré una casita al otro lado del pueblo, una pequeña casa de 2 habitaciones con un gran patio trasero que servía de jardín. No era la casa que Sarah May y yo habíamos compartido, pero era la mía. Pinté las paredes de un verde pálido, compré un sillón cómodo y colgué unas fotos enmarcadas de los niños. Era modesta, limpia y llena de paz y tranquilidad. Empecé a sentirlo, un optimismo genuino por el futuro. El peso del resentimiento, de la traición, empezó a disiparse. No había desaparecido del todo, quizá nunca lo haría, pero ya no me anclaba al pasado. Estaba construyendo de nuevo, ladrillo a ladrillo, sin cargas. Los años se sucedieron como sábanas recién lavadas. La planta evolucionó. Lo que empezó como una fabricación básica bajo mi dirección se convirtió en Peterson Custom Metals, una pequeña pero prestigiosa empresa especializada en piezas a medida y componentes estructurales para proyectos regionales. Mi nombre se convirtió en sinónimo de fiabilidad. Si Hank Peterson decía que se haría, se hacía, a tiempo y con las especificaciones exactas, sin atajos ni promesas incumplidas. Esa base,
cimentada sobre la práctica ética, era más sólida que cualquier hormigón que Mark Sterling hubiera vertido jamás. David, mi aprendiz, ya no era solo un niño, era un fabricante experto, con una familia en constante crecimiento. Vi mucho de mí en él. Su discreta diligencia, su convicción de que el buen trabajo importaba. Seguí enseñándole, no solo las habilidades técnicas, sino también las menos tangibles, la importancia de un apretón de manos, el peso de un acuerdo verbal, el valor de tratar a cada cliente, por pequeño que sea, con respeto. La integridad, David, le decía, es el único capital real que tienes. Nunca la desperdicies. Mi relación con Carol se había profundizado, silenciosa y firmemente. No nos apresurábamos. Hacíamos paseos dominicales por pueblos pequeños. Pasábamos las tardes en mi porche hablando de nuestros días, de libros, de cómo la luz se filtraba entre las hojas de otoño. Había un respeto mutuo, una franqueza que no me había dado cuenta de que echaba de menos. Nada de grandes declaraciones, solo una comprensión cómoda y compartida. Ella apreciaba mi carácter tranquilo, y yo, el suyo. Era algo sano, sin la carga de expectativas pasadas. De vez en cuando me llegaban noticias de Sarah May, arrastradas por la lenta corriente de los chismes pueblerinos. Nunca recuperó del todo su antigua vida. El trabajo en la gasolinera duró un tiempo, luego una temporada en la tienda de todo a $1. Se mudó de nuevo, más lejos, a una comunidad más pequeña donde quizás el recuerdo no era tan largo. Su nombre, antes mencionado con cierta reverencia por su ambición, ahora se desvanecía en el olvido, una advertencia no mencionada. Nunca busqué la información, pero cuando llegó, se instaló, una silenciosa confirmación de una profunda verdad. Cosechas lo que siembras. El peso de esa frase se había vuelto pesado, real. A veces, un atisbo de duda aún cruzaba mi mente. ¿Había sido justificado el dolor que causé, la destrucción que orquesté? El pensamiento surgía, agudo e inquietante. La vida de Mark Sterling había sido completamente desmantelada, su familia dispersa. El mundo de Sarah May, meticulosamente construido sobre las apariencias, se había convertido en polvo. Reconocí el dolor que había causado, la amplia ola de sufrimiento. Pero entonces recordaba el estacionamiento de Hy-Vee, el despido frío, la traición calculada, y comprendía que la justicia impartida, aunque severa, había sido consecuencia directa de acciones que buscaban disminuirme, borrar mi valor. Al final, no se trataba de venganza, en realidad. Se trataba de consecuencias. Una tranquila sensación de paz se había instalado en mi vida, una satisfacción ganada con esfuerzo. Las cicatrices del pasado permanecían, profundamente grabadas, pero ya no me definían. Formaban parte de mi historia, un testimonio de lo que había soportado, pero no dictaban mi presente ni mi futuro. Aprendí que perdonar no significaba olvidar. Significaba elegir seguir adelante, construir algo nuevo, sin dejar que la amargura te atrape. Encontré alegría en las cosas sencillas. El aroma a serrín en mi taller, el encaje perfecto de 2 piezas de metal, la calidez de la mano de Carol en la mía. Una comida compartida, bien cocinada. Una tarde tranquila viendo la puesta de sol sobre los maizales. Trabajo honesto, conexión honesta. Estos fueron los pilares de mi vida reconstruida. Hoy me encontraba en el borde de un nuevo parque comercial, con el sol de la mañana reflejándose en las vigas de acero de la primera estructura. Peterson Custom Metals había conseguido el contrato para todos los elementos estructurales. Mi camioneta estaba estacionada cerca, con las herramientas en la parte trasera traqueteando suavemente. Esta no era la visión de Mark Sterling, una construcción ostentosa y apresurada. Era un testimonio de una planificación sólida, un trabajo meticuloso y manos confiables. Contemplé el lugar, símbolo de todo lo que había reconstruido. El viaje había sido agridulce, sin duda. Habíamos pagado un precio, no solo ellos, sino yo también, en años de ira silenciosa y planificación meticulosa. Pero las lecciones aprendidas sobre la integridad, el verdadero valor, la fuerza imperecedera de un hombre que se mantiene firme, valían más que cualquier precio. Este era mi legado ahora, firme y verdadero. El ritmo de vida con Carol se acomodó en una cadencia cómoda. Las mañanas empezaban con un café en mi porche, viendo cómo el rocío se levantaba del césped.
Las tardes solían terminar con una comida compartida, a veces en su pequeña casa, a veces en la mía. Hablábamos de libros, de la feria del condado, del crecimiento de mis rosales. Había una discreta comprensión entre nosotras, una apreciación compartida por los momentos anodinos pero sólidos que conformaban una vida. Hablábamos a veces del futuro, no con grandes planes, sino con tierna consideración. Sus hijos ya eran mayores, los míos también. La idea de vivir juntas, de fusionar nuestras vidas tranquilas, empezó a aflorar en nuestras conversaciones. Una sutil posibilidad. No teníamos prisa. Simplemente dejábamos que las cosas fueran. Mientras tanto, Peterson Custom Metals continuó su crecimiento constante. Nos habíamos forjado una reputación de trabajo meticuloso. Entonces llegó la oferta. Un contrato a gran escala para un nuevo desarrollo comercial cerca de Cedar Rapids, significativamente mayor que cualquier otro que hubiéramos abordado antes. Implicaría una rápida expansión, la contratación de una docena de nuevos empleados y la posibilidad de abrir un segundo taller. Era el tipo de oportunidad que Mark Sterling habría aprovechado sin dudarlo, buscando el próximo gran proyecto. Pasé una semana revisando los planos, haciendo números y hablándolo con David. Estaba entusiasmado. Sus jóvenes ojos solo veían el potencial de crecimiento. «Esto podría ponernos en el mapa, Hank», dijo, tamborileando con el dedo sobre una representación brillante. «Mucho dinero». «El dinero, David, suele traer grandes dolores de cabeza», respondí, trazando una línea en el esquema. «Y a menudo, grandes concesiones. Este proyecto implicaría sacrificar la calidad práctica que nos caracteriza. Significaría menos tiempo en el taller y más tiempo en reuniones. Significaría perseguir plazos en lugar de perfeccionar una soldadura. Lo hablamos durante días. También hablé con Billy. «Es una ambición diferente, Hank», comentó. «La tuya se trata de construir algo auténtico. La de Sterling se trataba de construir algo rápido. ¿Cuál prefieres?» La decisión me pareció importante, pero clara. Rechacé respetuosamente el contrato de Cedar Rapids y opté por una serie de proyectos locales más pequeños que nos permitieran mantener nuestros estándares, mantener a nuestro equipo unido y continuar con el tipo de trabajo del que estábamos orgullosos. La decisión me pareció acertada, una reafirmación del camino que había elegido, no solo en los negocios, sino en la vida. Integridad sobre ambición, calidad sobre cantidad. Fue una lección aprendida con esfuerzo, y no estaba dispuesto a olvidarla. La comunidad, antes dividida en sus rumores sobre mí, ahora parecía haber llegado a un nuevo consenso. Yo era Hank Peterson, el hombre que dirigía un buen negocio, que se presentaba al pueblo y vivía una vida decente. La imagen del marido vengativo se había desvanecido, reemplazada por la del artesano confiable. Fue un triunfo silencioso, más valioso que cualquier titular o gran declaración pública. Una tarde, en la tienda de alimentos, me encontré con Martha Gable. Me sonrió con cariño. Una sonrisa sincera, no la vacilante de años atrás. «Hank», dijo, «¿te acuerdas del viejo señor Jones, de la calle Maple?» «Claro, Martha», asentí. «Siempre tenía el césped impecable». «Bueno, falleció el mes pasado, y Sarah May ahora vive en su antigua casa. Me han dicho que cuida su jardín. Es un lugar pequeño, pero siempre le encantó la jardinería». Martha hizo una pausa y añadió, «Parece que está bien. Últimamente es muy reservada». La noticia se instaló en mí, un detalle pequeño y anodino. Sarah May, en la antigua casa del señor Jones, cuidando un jardín. Era una vida muy alejada de la ambición y la emoción que había buscado. No hubo una oleada de emoción, ni una amargura renovada, solo una comprensión distante, una pieza final del rompecabezas. Vivía una vida tranquila, quizás la que siempre estuvo destinada a tener, despojada del glamour que había perseguido. No era ni buena ni mala, simplemente lo que era. Encontré una profunda sensación de paz en estos años, en el tranquilo murmullo de mi taller, en la presencia constante de Carol, en el esfuerzo sincero de un día de trabajo. El pasado era un recuerdo, una lección aprendida. Ya no definía los contornos de mi existencia diaria. Había construido de nuevo, ladrillo a ladrillo silencioso, soldadura a soldadura cuidadosa, forjando una vida de principios sólidos y perdurables.
Los grandes y tentadores proyectos podían pasar desapercibidos para mí, pero dormía bien por las noches, sabiendo que estaba construyendo algo auténtico. La vida con Carol seguía desarrollándose con una suave certeza. Nuestras conversaciones trascendían la superficie, profundizando en historias compartidas y aspiraciones discretas. La idea de vivir bajo el mismo techo, antes un pensamiento lejano, se convirtió en una consideración práctica. Hablamos de logística, de espacio, de combinar dos vidas de posesiones. No se trataba de grandes gestos ni declaraciones apasionadas, sino de una compañía cómoda, un profundo respeto que había surgido de valores compartidos y una comprensión discreta. Parecía una progresión natural, como el cambio de estaciones. Estábamos construyendo algo juntos, ladrillo a ladrillo con cuidado, con la misma mesura con la que yo abordaba mi trabajo. Hablando de trabajo, Peterson Custom Metals acababa de conseguir un proyecto importante: la estructura de la nueva biblioteca municipal. Era un trabajo visible, uno que toda la comunidad vería e interactuaría con él durante décadas. Exigía precisión, durabilidad y elegancia estética. Para mí, no era un simple contrato más. Era un símbolo, una oportunidad para plasmar la integridad de mi vida reconstruida en la esencia misma de Elm Creek. Trabajé estrechamente con David en la biblioteca. Pasábamos horas revisando planos, discutiendo la resistencia de los materiales, perfeccionando cada corte y soldadura. «Esto no es solo acero, David», le dije una tarde, mientras lo observaba alinear cuidadosamente una viga. «Esto es parte de los cimientos del pueblo. Tiene que estar bien, tiene que durar». Él lo entendió. Sus manos, antes un poco torpes, ahora se movían con la seguridad que da la práctica. Se estaba convirtiendo en el tipo de artesano que sabía que este negocio necesitaba. Su dedicación, fruto de mi mentoría, fue una profunda satisfacción. Mis hijos, Emily y Thomas, ya estaban en plena vida. Emily, con su carrera de diseño gráfico en Minneapolis, prosperaba y me enviaba postales de sus viajes, llenas de vibrantes colores. Thomas se había establecido con una buena mujer en Davenport y criaba a 2 niños llenos de energía. Llamaban y me visitaban cuando podían, pero sus vidas eran separadas, libres de los ecos de mi pasado. Me enorgullecía discretamente. Habían superado la tormenta del divorcio de sus padres y habían salido sanos y fuertes. Tenían sus propias historias que escribir, y yo me conformaba con ser una presencia constante y comprensiva, no una fuente de drama persistente. Un sábado soleado me encontraba en el estacionamiento de Hy-Vee, comprando algunas cosas para cenar. Mi camioneta estaba estacionada en la misma zona donde Sarah May me había entregado los periódicos hacía tantos años. El recuerdo afloró, claro y nítido, pero sin el dolor inicial. Era como rememorar una escena difícil de una película que hacía tiempo que había terminado de ver. El dolor había remitido, reemplazado por un silencioso desapego. Vi a Martha Gable en la caja, con el pelo un poco más blanco, pero aún con mucho movimiento. Me dedicó un gesto amistoso, sin vacilación, sin curiosidad persistente, solo un simple reconocimiento de buena vecindad. Fue otra pequeña confirmación de lo lejos que había llegado, de lo bien que se había reconstruido mi reputación, no solo ante mí, sino ante el pueblo. Sentí un triunfo silencioso en esos momentos, no uno jactancioso, sino una profunda afirmación interior. El hombre que se había visto expuesto y destrozado ese día, se había ido, reemplazado por alguien más firme, alguien que había aprendido las lecciones difíciles y construido una vida basada en el trabajo honesto y la conexión genuina. Mi enfoque de la vida ahora era intencional. Cada decisión meditada, cada acción fundamentada. No había lugar para la imprudencia ni para el afán de lucro superficial. La profunda calma que se había instalado en mi existencia era una compañía constante. No era una muestra de estoicismo, sino una paz auténtica nacida de vivir fiel a mí mismo, de elegir la sustancia sobre la ostentación y la integridad sobre el resentimiento. El camino desde la traición hasta esta tranquila satisfacción había sido largo y arduo, marcado por momentos de duda y una búsqueda calculada de justicia. Pero de pie bajo la luz del sol, viendo cómo se alzaba el acero de la nueva biblioteca, supe que había construido algo real, algo que perduraría. Los años se sucedieron,
trayendo consigo una paz serena e innegable. Mi vida con Carol se asentó en un ritmo profundo y confortable. Construimos un hogar, no solo una casa, lleno de risas compartidas y los silencios apacibles que solo la verdadera compañía puede ofrecer. Peterson Custom Metals mantuvo su ritmo constante, testimonio de integridad y trabajo duro. David, mi discípulo, finalmente se incorporó al negocio, llevando adelante los valores que habíamos forjado juntos. Las lecciones aprendidas de la traición de Sarah May, de la arrogancia de Mark Sterling y de mi propia búsqueda calculada de justicia se habían convertido en la base de mi carácter. La ira se había desvanecido hacía tiempo, reemplazada por una silenciosa comprensión de la naturaleza humana y sus consecuencias. Ya no buscaba noticias de ellos. Sus vidas menguadas eran un recordatorio silencioso y constante de que cada decisión tiene su precio. Mis días estaban llenos de propósito, mis tardes de satisfacción. El futuro, antes una página en blanco y desalentadora, ahora estaba escrito con líneas de crecimiento sólido y conexión genuina. Yo era Hank Peterson, un hombre que había sido destrozado, reconstruido y finalmente recuperado. Los años habían tallado nuevas líneas en mi rostro, líneas de propósito sereno en lugar de amargo resentimiento. Carol y yo nos adaptamos a una vida cómoda, con un ritmo compartido de mañanas y tardes, y nuestras conversaciones como un flujo constante en la tranquilidad de la casa. Peterson Custom Metals siguió creciendo, testimonio de la convicción de que el trabajo honesto y la fiabilidad tenían su propio peso en un mundo que a menudo buscaba ganancias rápidas. David, ahora socio, encarnaba ese mismo principio. Los recuerdos del estacionamiento de Hy-Vee, del frío despido de Sarah May y la arrogancia de Mark Sterling eran ecos lejanos. Ya no avivaban la vieja ira, sino que servían como un silencioso recordatorio de la profunda interconexión de la vida. Decisiones tomadas, consecuencias asumidas. No hubo alegría en su caída, solo un reconocimiento distante de una deuda saldada, un equilibrio restaurado. Mi propio camino había sido ganado con esfuerzo, forjando una nueva fuerza, una paz ganada con esfuerzo. Las cicatrices permanecían, eran parte de la historia, pero ya no definían al hombre en el que me había convertido.